El tema, hermanos, que les traigo ya está ahí, se llama Derribando Fortalezas de Satanás. Amén. Derribando Fortalezas de Satanás, me gustaría que abra sus Biblias en 2 de Corintios 10, 4, 5. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Si trajo su arma. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Vamos a enfatizar donde dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? La palabra milicia está hablando, ¿verdad? Que somos un ejército, ¿verdad? Somos un ejército y ciertamente, ¿para qué es un ejército, hermanos? Un ejército constantemente, ¿verdad? Cuando tiene enemigos, tiene que salir a la guerra, tiene que salir a pelear, ¿verdad? Pero dice la palabra que las armas que el Señor nos ha dado no son carnales, no son literales, sino son espirituales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que usar esas armas. Dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hermanos, que el Señor no nos dejó solos. El Señor nos armó, el Señor nos dio herramientas, porque el Señor sabe que Satanás constantemente viene a querer destruir a la iglesia. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. Saber que el Señor nos equipó, que puso armas espirituales en nuestras manos para poder derribar esas fortalezas que Satanás levanta. Sabemos que hay dos tipos de fortaleza, ¿verdad? Está la fortaleza, ¿verdad? Las armas que Dios pone hacia nosotros, esas fortalezas que provienen de Dios, esas armas que provienen de Dios. Pero están las fortalezas, están esas armas que Satanás pone para destruir a la iglesia. Amén. Pero nos vamos a enfocar en las armas, ¿verdad?, que el enemigo pone para destruir a la iglesia. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual porque Satanás ha puesto esas fortalezas en nuestra vida, en la vida de usted, y usted no se da cuenta, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué quiero y siempre termino retrocediendo? ¿Por qué quiero y no puedo? ¿Verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que analizar cómo es que el enemigo trabaja, cuáles son esas armas, cuáles son esas fortalezas que el enemigo levanta para que nosotros no podamos avanzar. Amén. Vamos a ver primeramente qué es una fortaleza. Amén. Fortaleza es algo fuerte, algo que te impide seguir, una muralla, algo que resiste, un muro espiritual en tu mente que te hace dudar de las palabras de Dios, ¿verdad? Y levantar argumentos contra el conocimiento de Dios. O sea, argumentas contra la palabra del Señor, ¿verdad? Te impide confiar totalmente en Dios. Usted ha visto personas así que siempre argumentan contra la palabra del Señor, quieren pelear con lo que escrito está y quieren darle la vuelta y quieren, ¿por qué? Porque el enemigo ha levantado en estas personas fortalezas, argumentos, ¿para qué? Para quitarles la fe, ¿verdad? Y siempre tratan, ¿verdad?, de desviar lo que ya está escrito en la palabra del Señor conforme a sus propios pensamientos, conforme a lo que el enemigo quiere hacer en estas personas. Amén. Entonces, ¿dónde pone muchas veces el enemigo las fortalezas? En la mente, en el corazón, ¿verdad?, de las personas. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor y saber qué es lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Por eso hay mucha gente que duda de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas fortalezas, hermanos, que el enemigo levanta contra la iglesia? ¿Cuáles son esas fortalezas que usted tiene que derribar? Amén. Porque, hermanos, déjeme decirle que Dios nos ha dado autoridad. La iglesia tiene autoridad de parte de Dios.
El problema es que muchas veces nosotros no sabemos o no nos damos cuenta la autoridad que Dios puso en nuestras manos, no nos damos cuenta de las armas que el Señor puso en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, una de las primeras que vamos a ver, ¿verdad?, de las fortalezas que el enemigo levanta contra la iglesia, contra su pueblo, es la rebelión hacia la autoridad, ¿verdad? Entonces, muchas veces, muchas personas les cuesta respetar autoridad. Les cuesta saber que hay una cabeza, les cuesta saber que dentro de la iglesia hay una autoridad o autoridades que Dios puso, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado si nosotros tenemos ese problema. Y todo lo que vamos a ver, hermanos, lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Amén. No sé si se acuerdan, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que Satanás, ¿a dónde se reveló? En el cielo. Allá se le reveló. Allá se reveló. ¿Sabe por qué? Porque no quiso seguir la autoridad, ¿verdad? Sino que él quiso ser autoridad. Amén. Él quiso ser la autoridad. Él quiso estar más arriba del Señor. Y ese es un grave problema, porque una de las cosas que una persona no quiere respetar autoridad es porque quiere usurpar o quiere estar arriba de la autoridad. Entonces es una fortaleza que el enemigo pone, ¿verdad?, en las personas, porque él ya lo hizo allá arriba en el cielo, ¿verdad? Él ya lo hizo allá arriba. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su rebelión? El Señor lo lanzó, ¿verdad?, a la tierra. Y ahora nosotros también estamos pagando las consecuencias de eso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que dice la Biblia, ¿verdad?, que la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestro Señor todo lo hace perfecto. Yo creo que el Señor es la perfección. Todo lo que sus manos tocan son perfectas, ¿verdad? Pero ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué el Señor tuvo que ordenar otra vez? Tuvo que separar las aguas de la tierra. ¿Por qué el Señor tuvo que ordenar otra vez? ¿Por qué? Porque Satanás fue lanzado a la tierra. ¿Y sabe qué? Satanás es un destructor. Dice la Biblia que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, donde esté Satanás, lo único que quiere hacer es destruir, ¿verdad? Y quiso destruir la tierra, quiso destruir la creación, quiso destruir a la humanidad, a la creación que Dios puso en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Dios puso a Adán y a Eva, quiso destruirla, ¿verdad? Porque tenía estaba en contra de lo que Dios hacía, estaba en contra de la autoridad. Entonces, son cosas, hermanos, que nos vamos a ir dando cuenta que ese fruto del enemigo, porque son frutos del enemigo, frutos de maldad, no provienen de Dios. Entonces, sabemos que esas son cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, entonces tenemos que saber que la rebelión hacia la autoridad no es de Dios. Amén. Y tenemos que combatirla, tenemos que derribarla, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Nos ha dado autoridad, nos ha dado armas espirituales para poder derribar todo eso. Amén. Siguiente punto, el espíritu de cobardía, ¿verdad? Una mente que tiene miedo, una mente negativa, una mente, ¿verdad?, que está ministrada por el miedo, que siempre tiene miedo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos portamos cobardemente, tenemos que echar fuera. Miren, hermanos, somos seres humanos y todos en algún momento, hasta para pasar al frente, ¿verdad?, nos tiemblan las piernas, ¿verdad? O cuando hacemos algo, hay ese nerviosismo, pero tenemos que derribarlo. ¿Y siempre con qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Saber que todo lo podemos hacer, que no hay nada imposible, ¿verdad?, para el Señor. Tenemos que echar fuera todo eso de nuestra vida, hermanos. Mira, hermanos, yo creo que el Señor dice en su palabra que Él nos llevará de gloria en gloria, que siempre estaremos en victoria, en victoria. La cobardía, hermanos, siempre nos va a impedir avanzar.
La cobardía, siempre que quieras hacer algo, emprender algo, siempre vas a tener eso de que no voy a poder y si me va mal, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a saber si te va a ir bien si no inicias? Si no tienes la valentía para decir, bueno, en el nombre de Cristo Jesús voy a hacerlo, ¿verdad? Y voy a poder porque Dios está conmigo. Tener esa valentía que proviene de parte de Dios. Esa seguridad que Dios nos da para hacer las cosas, amén. Siguiente, ¿verdad? Fortaleza que el enemigo levanta es la mentira. Yo no sé, hermanos, cuántas veces yo creo que todos los que estamos aquí hemos mentido, ¿verdad? Hemos dicho una mentira, ¿verdad? Pero la mentira no proviene de Dios. Hermanos, yo he conocido personas, ¿verdad?, que les ministra la mentira, que día con día esas personas mienten y mienten y mienten. Porque una cosa es de repente que tú dices, bueno, de repente, no sé, dije una mentira, pero tengo que pedir perdón y ponerme a cuentas. Pero hay personas que todos los días mienten. Su vida es una mentira y luego dicen una mentira y para tapar esa mentira necesitan decir otra y otra y otra. ¿Verdad? Entonces, es una fortaleza que esta persona tiene que derribar en su vida, ¿verdad? Tiene que derribar porque esa fortaleza no proviene de Dios. Amén. Jesús les decía a los religiosos, ¿verdad? Porque ellos decían, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, ¿verdad? Y dice el Señor, pero si ustedes fuesen hijos de vuestro padre Abraham, me amarían porque yo vengo del Padre. ¿Verdad? Pero sus obras, dice, ustedes son hijos de Satanás, porque sus obras se parecen a las obras de Satanás. Entonces nosotros tenemos que parecernos al Señor. ¿Qué es lo contrario? La verdad. Tenemos que hablar siempre con la verdad, no con mentiras. Mira, hermano, a veces uno no quiere confrontar o uno sabe que si uno dice la verdad, uno se va a ver mal, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la verdad, ¿qué? ¿La verdad qué? Nos hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Y saben por qué nos hará libres? Porque aunque nosotros podemos pasar un rato de incomodidad, un rato de vergüenza, nos hará libres porque el enemigo no va a tener nada con qué señalarnos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar bien delante del Señor. Nuestras oraciones no van a tener estorbos. Cuando nos hinquemos delante del Señor, vamos a podernos hincar y hablar con el Señor. Pero si constantemente estamos diciendo mentiras, nuestra vida es una mentira, ¿con qué cara nos vamos a acercar a orar? Miren, hermanos, yo en mi vida ha pasado momentos que a mí me ha ardido la cara. Pero así se lo digo, Dios lo sabe y no miento. Me ha ardido la cara de hincarme a orar, ¿verdad? Cuando en algún momento en el pasado digo, ¿con qué cara? Si de repente me enojé, de repente hizo esto, ¿cómo me voy a acercar a orar? Y ¿sabe qué? A veces uno dice, ay, más tarde porque me da vergüenza acercarme con el Señor más tarde, pero lo tienes que hacer. Porque si no te pones a cuentas, pasan 24 horas y ya se te hizo pecado. Entonces, uno tiene que orar y siento que la cara le arde a uno, Señor, perdóname. Pero el Señor sabe que estás hablando con la verdad. Estás diciendo, Señor, te he fallado. Señor, me equivoqué. Señor, me ganó el carácter. Señor, sin querer dije una mentira. ¿Verdad? Pero es mejor decirlo, confesarlo e ir delante del Señor y pedir perdón, aguardarlo y que el enemigo venga y tenga con qué señalarte y que te diga hipócrita. Hipócrita, mira la mentirota que dijiste. Y te está acusando día tras día constantemente. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre porque el Señor sabe que somos imperfectos. ¿Por qué no usamos de lo que el Señor nos dio de decir, Señor, perdóname? No quiero que el enemigo venga y me acuse. No quiero ser, ¿verdad?, el blanco del enemigo que constantemente me esté acusando.
derrotemos la mentira con la verdad de Dios. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, ¿verdad? La mentira se derrota con la verdad y te lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos cada aspecto, cada cosa que yo le vaya mencionando, usted tiene que ver, no me diga a mí, solamente Dios, y usted sabe cuál de los aspectos que yo estoy mencionando son fortalezas que usted no ha podido derribar, que todavía están allí, pero que el Señor le está hablando hoy y le está diciendo, tienes que derribar esas fortalezas para poder avanzar, para poder ser libre. Porque, hermanos, si no podemos derribar esas fortalezas, siempre vamos a estar estancados, siempre vamos a querer avanzar un poquito y otra vez retrocediendo para atrás. Y vamos a ser, ¿verdad?, inconstantes en todo tiempo. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque dice que más bien te pareciera que fueras caliente o frío. O de una vez dice el Señor, o te metes a mi río o te sales. Pero no te quiero ni tibio, porque te vomitaré de mi boca. ¿Sabe el término tibio cómo se le llama? Hipocresía. El término tibio, bueno, yo le llamo hipocresía, porque no está ni aquí ni allá. Está un pie acá y un pie acá en dos bandos, un rato sí y un rato no. Entonces el Señor dice, a eso los voy a vomitar, porque ni son calientes ni son fríos. Amén. Entonces, hermanos, en el Señor tenemos que de una vez decir, Señor, yo te sigo hasta el final. Amén. Miren, hermanos, lo ha dicho el pastor, lo he dicho yo, una vez conociendo el Evangelio del Señor, ya no vamos a ser felices en el mundo. Se lo digo, no, y por más que usted quiera, y por más que usted desee, siempre va a estar allí. No, porque ya la palabra de Dios fue sembrada en su corazón. Usted ya es de Cristo, usted ya es del Señor, el Señor ya lo selló, ya le puso su sello y usted le pertenece al Señor. Amén. Vayamos a ver Juan 8:44. Juan 8:44. Dice la Biblia que Satanás es padre de mentira, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea que es mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿por qué? Entonces estos fariseos, estos religiosos, eran así, eran religiosos, eran hipócritas, mentían. Por eso yo les digo, una persona que miente, para mí una persona que miente está en el término de hipocresía, ¿verdad? Y Jesús les dijo, por eso vuestro padre, ¿verdad?, es Satanás, ¿verdad? Porque él peca porque él miente, él es así. Amén. Entonces toda mentira, hermanos, echámoslos fuera. Hermanos, somos seres humanos y nos equivocamos, pero que la mentira no sea algo constante en tu vida, que cada día la mentira esté en ti, hay un problema grave. Amén. Que tenemos que derribar y echar fuera. Amén. La ira, ¿verdad? Es otra fortaleza que todos tenemos que derribar. En el nombre de Cristo Jesús, derribar esta fortaleza, ¿verdad? Miren, hermanos, muchas personas cuando se dejan dominar por la ira, ¿verdad?, es algo que les corre por todo su cuerpo, ¿verdad? Y lo voy a poner, es una fortaleza, es algo espiritual que viene por todo su cuerpo, le corre por todas sus manos, por toda su mente, por toda su alma, y no la puede controlar cuando ya se ha hecho fortaleza en su vida. Y esas personas que se llenan de ira, hermanos, hacen cosas terribles, porque en un momento de ira pueden hacer tonterías. Entonces, hermanos, por eso es que necesitamos los frutos del Espíritu Santo,
para poder dominarnos, para poder, ¿verdad? Decirle, Señor, dame de tus frutos, porque yo necesito de tus frutos, porque si la ira me está dominando, necesito que me ayudes, pero ser sinceros delante del Señor, porque si nosotros, miren hermanos, el Señor todo lo sabe, no hay nada que no sepa, nos conoce, es más que nosotros mismos, pero ¿sabe qué? El Señor quiere que nosotros le pidamos ayuda, que nosotros reconozcamos que tenemos esa fortaleza que nos está impidiendo seguir, que nos está destruyendo. Pero si la persona no reconoce que tiene esa fortaleza de ira dentro de él, que el enemigo ha puesto esa fortaleza en su vida, esa persona va a seguir destruyéndose a sí mismo y va a destruir todo lo a su alrededor, todo lo que toca. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, como el hijo pródigo, el padre no lo fue a buscar, ¿verdad? El que es hijo va a reconocer que está mal. Entonces va a decir, Señor, tengo este problema de ira, necesito tu ayuda. Yo reconozco que estoy mal, pero hay que reconocer, hermanos, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué, Señor, no me cambia? Porque no has reconocido, porque te falta sinceridad delante del Señor. Mira, hermanos, Dios conoce, mire, ¿por qué el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí? ¿Por qué? A lo mejor cantaba y gritaba bien bonito delante del Señor, pero Dios, antes de ver los gritos y los cantos y la voz bonita, ¿qué miraba? El corazón. Su mente, ¿a dónde estaba? Su corazón, ¿hacia dónde estaba? Entonces, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Por eso, cuando no hay cambios en nosotros, y a veces podemos decir, es que ya se lo dije al Señor y sigo siendo igual, Dios no me ayuda. ¿Ok? Te falta sinceridad. Se lo has dicho, pero no has sido sincero realmente. No te has hincado y decir, llorando en lágrimas, necesito ayuda. ¿Verdad? Te falta humildad de decir, ya no puedo, Señor. Si es posible, a gritos. Necesito ayuda porque esto me está acabando, no me permite. Tengo años batallando con este problema y me sigue allí arraigada esa fortaleza que el enemigo puso. Amén. Entonces, echando fuera toda ira de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Otra cosa, hermanos, es la envidia y el rencor. La envidia y el rencor, hermanos, en el corazón del hombre. Amén. Yo no sé cuántos se acuerdan de Caín y Abel, ¿verdad? Estos dos hermanos de sangre, ¿verdad? De carne y hueso, ¿verdad? Vinieron delante del Señor y presentaron su ofrenda, ¿verdad? Pero Caín empezó a tener enojo, empezó a tener envidia, rencor hacia su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y cuando el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel en Caín, el enemigo empezó a sembrar dentro de su mente, de su corazón, la envidia, el rencor. ¿Y a dónde lo llevó? La envidia, el rencor, el enojo, todo lo que tenía Caín a hacer, a matar a su hermano. ¿Se da cuenta por qué es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las fortalezas que el enemigo ha levantado en cada uno de nosotros? Porque si nosotros no las identificamos, nos pueden llevar a hacer cosas horribles, ¿verdad? Él lo mató, ¿verdad? Mató su cuerpo, su carne, pero la Biblia dice que nosotros podemos matar a nuestros hermanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya hay un rencor, porque ya hay un enojo, ya hay una envidia y empezamos a hacer desplantes, desprecios. ¿Y sabe qué, hermano? Esos desplantes, esos desprecios, esa frialdad van a hacer que tu hermano se muera. Y entonces te conviertes ¿en qué? En homicida. Entonces usted puede decir, no, pero si yo no soy, la Biblia dice.
¿verdad? Que se convierte en homicida. Entonces, hermanos, si hay en nosotros una envidia, un rencor, un enojo hacia nuestro hermano o nuestra hermana, tenemos 24 horas para ponernos a cuentas, para que no se nos cuente por pecado. Amén. Y si no nos ponemos a cuentas, entonces, ¿sabe qué? Entonces se va a hacer una fortaleza. Porque el Señor dice, ¿verdad? Que antes de que se ponga el sol, ¿verdad? Pero si uno no quiere y dice, no, ok, quédate con ese rencor, con ese enojo, con esa ira, con ese rencor dentro de ti. Pero entonces el enemigo empieza, ¿usted ha visto los muros, las fortalezas de los castillos de la antigüedad? De pura piedra. El enemigo empieza a hacer un muro de rencor, un muro, ¿verdad?, de ira, un muro de envidia dentro del corazón, dentro del alma de uno. Y empieza uno a tener frutos malos, ¿verdad? Empieza a tener desplantes con los demás, ¿verdad? El siguiente punto, hermanos, que lo voy a tocar, sí o sí, porque es importante, ¿verdad? Yo espero que aquí no, pero sí puede haber dentro de las iglesias personas que tienen un problema, hay una muralla, hay una fortaleza dentro de ellos que no han querido destruir viendo pornografía, ¿verdad? Y son cosas, hermanos, que están ahí, y que se tienen que tocar, hermanos, porque muchas veces hay muchas personas que no los tocan, pero dentro de las iglesias hay personas así, ¿verdad? Que el enemigo les ha puesto una fortaleza de ese tipo en el área sexual, ¿verdad? Y están allí y piensan que porque a escondidas están, nadie los mira. Pero el ojo de Jehová todo lo mira. ¿Y sabe qué? Y esas personas no pueden avanzar en su vida. Esas personas, hermanos, tienen que reconocer que tienen un grave problema, ¿verdad? ¿Cuesta reconocer cuando estamos mal? ¿Cuesta reconocer nuestro pecado? Sí. Pero sí o sí, el Señor o sea, sí o sí lo tienes que hacer si quieres ser libre, si quieres ser sano, si quieres seguir avanzando en el camino del Señor. Reconocer que hay un problema de ese índole y decir, tengo que romper esta fortaleza que el enemigo ha sembrado en mi vida. Amén. Esas fortalezas que les impide avanzar. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios habla? ¿Ustedes creen que Dios conoce las cosas que en oculto se hacen y que Dios las desnuda? Amén. Yo creo que sí. Y yo creo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y que Dios te advierte 1, 2, y si no, un embarazo. Y si no, después, ¿qué Dios hace? Dios es soberano. Dice la Biblia que al que ama corrige y azota con vara. Porque si no, entonces serían bastardos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer en qué estamos mal. Decirle, Señor, esta área yo la vengo luchando, he venido peleando y no la he podido derribar, ayúdame. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo poder derribar, cuáles son las cosas que necesitamos para poder derribar cada situación. Amén. La envidia, hermanos. La envidia, hermanos, es una fortaleza, yo no sé, pero es una fortaleza tan poderosa del enemigo que usa, ¿verdad? Que Saúl, el rey David, ¿verdad? Que Dios levantó en su momento, que Dios puso, se llenó de envidia en su corazón, ¿verdad? Contra David. Se llenó de envidia porque David se veía más que él, porque él era el rey. Pero David, Dios lo empezó a levantar y entonces David se hizo muy visible. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Se llenó de envidia, de enojo hacia David. Entonces la envidia se hizo una fortaleza bien grande en su vida a tal grado que los demonios venían y lo atormentaban.
no podía tener paz, ¿verdad? Porque toda esa envidia también lo llevó a hacer cosas terribles, a consultar hechicera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, hermanos, cuidado, amén, que Dios quitó toda envidia, todo orgullo de nosotros, ¿verdad? Que no es bueno para nosotros, que Dios quite toda traición, toda usurpación. Yo creo, hermanos, que usted es muy amado, muy importante para Dios. Yo creo que usted, hermanos, es muy especial, es más, no hay otro igual a usted, porque Dios cada cosa la hace única. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que tenemos que caminar rectamente con el Señor. Amén. Dios nos da, hermanos, si usted tiene algo ahorita que Dios le dio, trabájelo y que Dios le va a dar más. Dios le va a multiplicar. Pero imagínese si Dios le dio un don. Dios le dio un don a usted, a otra hermana le dio 2 y a otra 5, ¿verdad? Pero si usted no puede con un don, ni siquiera lo usa, sino que va y lo entierra, ¿cree que el Señor le va a dar más? Entonces, pero si usted con ese don que Dios le dio, aunque sea que le haya dado una cosa, porque mucha gente dice es que yo no tengo nada, Dios ni me mira, Dios a mí no me dio nada, mentira del diablo. ¿Sí? Si usted es hijo de Dios, aunque sea un don, Dios le dio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a empezar a trabajar ese don, va a empezar a trabajar lo que Dios le dio, y Dios le va a ir aumentando, le va a ir dando más, y Dios lo va a hacer visible ante los demás. ¿Por qué? Porque usted ha atesorado lo poco que Dios le dio. Pero si usted menosprecia lo poco que tiene, ¿cómo Dios le va a dar más si lo poquito lo menosprecia y no lo cuida? Amén. Entonces, hermanos, Dios le va a dar más. Si usted quiere ser como alguien, usted algún día quiere estar cantando, dirigiendo acá arriba, quiere estar predicando, o no sé qué quiera, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes? Quiere estar tocando un instrumento. No sé qué es lo que usted quiere hacer en Dios. Trabaje lo que Dios le dio primero. No anhele algo más cuando usted ni siquiera hace lo poquito que Dios le dio y no lo trabaja. Amén. Y Dios lo va a poner en un lugar de honra, ¿verdad? Porque la traición, hermanos, la usurpación, mucha gente quiere usurpar puestos que no les corresponden, que no es que a lo mejor no lo vayan a tener, pero no es el tiempo, ¿verdad? Y quieren usurpar. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Qué hizo Absalón? Quiso derribar a su padre, se rebeló contra su padre, ¿verdad? Quiso quitarle el trono a su padre, al rey David. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la traición, con la usurpación, sino que alcancemos cosas grandes siendo fieles con lo poco que Dios nos ha dado, para que Dios nos dé muchas cosas, para que podamos alcanzar lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Hay un camino para alcanzarlos, pero no escojas el camino del enemigo, ni escojas atajos. Escoge el camino que es de Dios. Usa las armas que son de Dios para poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar en Dios. Amén. Que se eche fuera toda desobediencia de nuestras vidas. Amén. Seamos obedientes a Dios. ¿Cuáles son las fortalezas que no has podido derribar, hermano? No me diga. Yo sé que hay muchas más que yo no mencioné. Hay muchas fortalezas más que yo no mencioné, que usted sabe que a lo mejor están ahí, que usted ahorita que estábamos hablando de esas fortalezas vino a su memoria y dijo, sí es cierto, yo tengo este problema. Pues ese problema que usted identificó ahorita tiene que derribarlo, tiene que pelear, porque nosotros somos soldados de Cristo y siempre, constantemente, hermanos, estamos en la guerra, constantemente estamos peleando, ¿verdad? Veamos, hermanos, cómo vamos a poder vencer estas fortalezas espirituales de maldad. Recordando, haciendo un enfoque,
que hay fortalezas que provienen de parte de Dios, amén, o herramientas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver esas herramientas, esas fortalezas que el Señor nos ha dado para poder derribar las fortalezas de Satanás. Una de las fortalezas, hermanos, que el Señor nos ha dado, una de las armas que el Señor nos ha dado, es la armadura de Dios. Amén. La armadura de Dios, otra arma que el Señor nos ha dado, otra fortaleza es la oración y el ayuno. Amén. Los frutos del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Vayamos a ver Efesios 6 del 13 al 18. Efesios 6 del 13 al 18. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Verdad? Con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El problema, hermanos, que muchos cristianos no toman las armas. Miren, hermanos, la oración es un arma poderosa, pero vea cuántos llegan cuando se les dice que vamos a orar. Las iglesias en los días de oración casi vacías. ¿Por qué? Porque la gente no quiere agarrar las armas que Dios les puso. No quiere agarrar esas fortalezas, entonces quiere decir que el enemigo toma control. Amén. Entonces la oración, toda la armadura, hermanos, del Señor son útiles para derribar todas las fortalezas de Satanás. Estábamos hablando que una de las fortalezas que estuvimos viendo que el enemigo pone, ¿verdad? Es la mentira y el cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve? Para combatir esa fortaleza de mentira. Que en tu boca no haya mentira. Que siempre esté el cinturón de la verdad en tu boca, en tu vida, ¿verdad? Que siempre en ti esté hablar con la verdad. Que constantemente, hermanos, aunque nos cueste, es mejor decir la verdad. La coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia, hermanos? Vamos a tocar un poquito la armadura de Dios. ¿Cuál es la coraza de justicia? Lo acabamos de leer. Practiquemos la justicia. Seamos justos en todo tiempo. Amén. Que siempre, hermanos, si sabemos, por ejemplo, que le debemos a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Pagar. Porque si no, seríamos injustos, ¿no creen? Ok, ¿qué otra cosa? Seamos justos con cada uno de nuestros hermanos. Amén. Que nosotros siempre haya la justicia en nosotros. Tratemos igual a nuestros hijos, porque a veces somos injustos. A uno lo queremos más que a otro. Y lo peor de todo es que se lo demostramos y le dañamos el corazón de nuestro hijo. Y ¿sabe qué? Lo estamos matando. ¿Por qué? Porque nos hicimos injustos. ¿Verdad? Entonces seamos justos con nuestros hijos, seamos justos entre nosotros, entre hermanos. Que la justicia esté en nosotros, ¿verdad? El escudo de la fe, ¿verdad? Dice, vayamos a ver Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Tenemos que siempre tomar el escudo de la fe. Sabiendo, hermanos, que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Sabiendo que nosotros esperamos en el Señor, que la fe, hermanos, destruye fortalezas del maligno, que la fe, hermanos, destruye los dardos, los pensamientos, que la fe destruye la duda. Cuando viene la duda, ¿será verdad?
¿Será que el Señor lo va a hacer? Usa la fe. Señor, aumenta mi fe. Si sabes que te falta fe, sé sincero, entonces usa el cinturón de la verdad. Si sabes que te falta fe, no quieras decir que tienes fe cuando no la tienes, porque entonces estás mintiendo. Decir, Señor, me falta fe, voy a usar el cinturón de la verdad. Y Señor, la verdad, reconozco que me falta fe. Aumenta mi fe. Y entonces el Señor viene a tu ayuda. ¿Por qué? Porque estás usando la armadura del Señor. Y entonces Dios te va a aumentar tu fe. Amén. Usemos esa fe. La fe, hermanos, nos va a dar esa seguridad en Cristo. Amén. Dice el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es el casco que protege tu cabeza. Es el casco que te protege para que el enemigo no te lance esos dardos aquí. Cuando viene el enemigo y te lanza esos pensamientos, dígame si no le han venido pensamientos malos. Pero si tienes puesto el casco de la salvación, vienen, mira, y rebotan, se van. Pero si no lo tienes puesto, entonces el enemigo viene y te lanza esos pensamientos, entran en tu cerebro y bajan a tu corazón, a tu alma. Y empiezan a contaminar todo el cuerpo. Porque usted sabía que el corazón, ¿qué es lo que hace el corazón? Bombea sangre. ¿Y esa sangre por dónde va? Por todo el cuerpo. Entonces, si tú dejas que esos pensamientos lleguen aquí, no tienes el yelmo de la salvación, llegan aquí, bajan a tu corazón, bajan a tu alma y van a ser bombeados y van a contaminar todo tu cuerpo. Por eso, hermanos, es mejor, ¿verdad?, resistir al diablo. Resistir al diablo y el diablo irá de vosotros, pero necesitamos el yelmo de la salvación, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos la oración. Amén. Dice la espada del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. O sea que, por eso yo le pregunté, o sea, ¿trajo su Biblia? ¿Trajo su espada? ¿Viene preparado con su espada? Porque la espada, hermanos, es la palabra de Dios. Y nos dice la Biblia que nosotros, ¿verdad?, o sea, somos realmente un ejército que constantemente está en guerra, que día con día usted y yo tenemos que pelear y tenemos que tener puesto nuestra espada, nuestro casco, nuestra coraza, todo bien puesto para poder pelear todos los días. Amén. ¿Quién se acuerda cuando Jesús fue llevado al desierto? ¿Se acuerdan? Que después de que hubo orado 40 días, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿verdad? Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás, o sea que fue puesto a prueba. ¿Cuántos han sido puestos a prueba? ¿Y han pasado la prueba o han reprobado? ¿Verdad? Porque nos damos cuenta que el Señor nos pone a prueba. Amén. Entonces dice que quiso ser tentado por Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Dice que lo llevó a una piedra muy grande, muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, si te hincas y me adorares, todo será tuyo. ¿Verdad? Pero ¿con qué lo derrotó? ¿Qué el Señor usó? ¿Qué armadura usó el Señor para derrotarlo? La espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra, ¿verdad? Con la espada, con la palabra derrotó a Satanás. Amén. Entonces, nosotros sabemos que la armadura tiene poder. El problema es, la pregunta sería, ¿estás usando tu armadura cuando el enemigo viene a atacarte? ¿Estás usando las armas que Dios te dejó o las tienes ahí guardadas? Allí ni siquiera las agarras, ni siquiera lees tu espada, la palabra, nada. Entonces estás desprotegido. Y cuando viene el enemigo y te levanta fortalezas, te las levanta y te zarandea bonito, ¿verdad? Pero si estamos preparados, el enemigo no va a poder tocarnos, ¿verdad?
El enemigo va a ser destruido porque el Señor nos dio esas armas. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad? Vayamos a ver Mateo 17, 14 al 21. Vamos a ver esta arma de la oración y el ayuno. Mateo 17, 14, 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. El 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea que les faltaba ¿qué? La fe. No tenían esa herramienta, ¿verdad? Les faltaba la fe por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El 21. ¿Pero qué dice el 21? Pero este género no sale sino ¿qué? Con oración y ayuno. O sea que hay demonios, que hay cosas que no van a salir más que con oración y ayuno. Imagínense, si no tenemos fe, pues no vamos a poder liberar a nadie. Y luego para acabarla, si no oramos, si no ayunamos, pues mucho menos. Amén. Y muchos cristianos, hermanos, a veces se anda todo débil, que ya no puede caminar arrastrando los pies. ¿Por qué será? ¿Por qué usted piensa, hermano? ¿Qué nos dice la palabra? Porque no ora, porque no ayuna, porque no lleva puesta la armadura de Dios, porque no usa la palabra, porque no lee la palabra. Entonces, hermanos, cuando nosotros andamos arrastrando los pies que ya no queremos ni llegar a la iglesia, es más, a veces llegamos, sí, a veces no, es porque estás desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Estás así o estamos así porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor? Amén. Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dice para poder resistir hasta que Cristo venga. Amén. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 24. Voy a ir más rapidito porque ya quiero ir terminando. Gálatas 5, 22 al 24. Los frutos del Espíritu Santo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo atacas una fortaleza de pornografía? ¿Cómo la atacas? Cuando tiene los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder dominar nuestra carne, para poder dominar nuestros deseos. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces necesitamos los frutos del Espíritu Santo para poder vencer los frutos de la carne. Las cosas que la carne quiere. Lo que te hace pecar contra Dios. Entonces ya sabes que si tienes un problema así, Señor, reconozco mi problema, dame los frutos del Espíritu Santo porque voy a derribar estas fortalezas hoy mismo en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que las cadenas de Pablo y Silas fueron rotas, ¿verdad?, en la cárcel, mientras oraban y cantaban himnos. Amén. ¿Qué tenían ellos? Tenían fe, porque cantar himnos y orar encerrados en la cárcel, tenían fe. Sabían a quién adoraban, a quién exaltaban. Amén. Entonces, hermanos, usemos lo que Dios nos ha dejado. Miren, hermanos, el enemigo encerró a Pablo y a Silas en la cárcel. ¿Sabe por qué? ¿Por qué los encerró? Porque ¿sabe qué quería hacer? Impedirles que ellos siguieran predicando el evangelio. ¿Por qué es lo que hacían? Predicaban el evangelio. Entonces el enemigo dijo, los voy a encerrar ahí en la cárcel para que no sigan predicando. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? Siguieron predicando en la cárcel. Amén. Y dieron testimonio de que Dios estaba con ellos. Amén. Hechos 16, 25 al 26. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Hermanos, creámosle a Dios. Cuando nosotros lleguemos a la casa del Señor, hermanos, entreguémosle una alabanza, una adoración de verdad. ¿Sabe qué? Para que se rompan esas cadenas. Para que si hay cadenas que están allí, que no nos permiten, se rompan. Pero seamos sinceros, miren, hermanos, si nosotros no somos sinceros delante del Señor, esas cadenas no se van a romper, ahí van a seguir. Porque Dios quiere ver cómo actuamos nosotros, cómo nos vamos pareciendo al Señor. Amén. Yo no sé cuántos se acuerdan de los muros de Jericó. Amén. ¿Cómo fueron derribados? Vayamos a ver Josué 6 del 1 al 6. Josué 6 del 1 al 6. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado a tu mano, en tu mano a Jericó. Aquí nos vamos a quedar. Le dijo, mira, dice más, Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Entonces, ahí vemos un primer punto. ¿Cómo fueron derribados? Por la palabra del Señor. ¿Quién dijo que iban a ser derribados? Entonces, ahí vemos la primera armadura que usaron para poder derribar esos muros. ¿Usaron qué? La palabra del Señor. Porque ¿de quién fue la orden? Ok. El 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaron bocinas, y cuando tocaron prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuál fue la segunda herramienta que usó el pueblo para derribar? 1, la palabra que Dios dijo. ¿Cuál fue la siguiente arma? Amén, hermano. La obediencia. Porque si ellos hubieran sido desobedientes, ¿creen que ese muro se hubiera derribado? No. Ese muro no hubiera caído. Pero entonces usaron la palabra del Señor y la obediencia. Entonces, en la obediencia
vamos a ver milagros. En la obediencia se van a caer fortalezas. Amén. Entonces tenemos que ser obedientes para poder derribar muros, para poder derribar fortalezas de Satanás. Y hermanos, fíjense que la obediencia es algo que cuesta. Es algo que a muchos les cuesta obedecer. La sujeción cuesta. Y seamos sinceras, hermanas, ¿a qué nos mandó el Señor? Y seamos sinceras, ¿nos cuesta o no? Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque ¿qué hacemos? ¿Le arrancamos la hoja? No, ¿verdad? No podemos, porque es la palabra del Señor. Amén. Pero también hay un orden, pero dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó el Señor? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿a quién se la pusieron más difícil? Porque dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta, y nunca, pero nunca deja de ser. Amén. Entonces se da cuenta que el amor todo lo puede, o sea, sí o sí tienes que amar a vuestra mujer, ¿verdad? Es una realidad, o sea, allí el Señor pone una balanza en su palabra. Amén. Pero sí o sí, también tenemos que obedecer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también hay cosas, hermanos, que pues si ya tu esposo te está mandando a hacer cosas de pecado, pues no, ¿verdad? Porque también hay personas que dicen, hombres, ¿verdad? Que dicen, es que la Biblia dice que tienes que obedecer, ¿verdad? Y te mandan a hacer cosas que no agradan a Dios, a pecar o a hacer cosas que van a desagradar a Dios. Ahí no podemos obedecer, porque aquí dijo, ¿a quién será necesario más obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, hermanos, tenemos que obedecer, pero yo me refiero, cuando digo esto no quiero confundirlos, yo me refiero a extremos, ¿verdad? Que tu marido te mande a robar, eso no lo vas a hacer. Es obvio que el marido no te va a mandar a hacer eso porque te ama, porque el amor todo lo puede. Amén. Entonces yo ya me refiero a cosas extremas. Tenemos que obedecer, hermanas, aunque no nos guste. Eso es parte de la palabra del Señor. Amén. Muy bajito se oyó. Muy bajito se oyó, hermana. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra, la fe y la obediencia usaron los israelitas para destruir esos muros. Amén. Identifica, hermano o hermana, cuáles son esos muros que el enemigo ha puesto. Amén. Dios, hermanos, escucha tu oración. Yo no sé qué tú le has pedido al Señor, ya voy terminando. Yo no sé qué cosa tú has puesto en oración y que tú dices, yo ya he orado y yo creo que el Señor no me contesta porque ya ha pasado mucho tiempo y no he recibido respuesta del Señor. Pero Dios tiene oídos y escucha. Te voy a decir por qué a veces tu oración no es contestada luego. Vayamos a ver Daniel 10, 12, 14. Daniel 10, 12, 14. Entonces, ¿lo tiene? Daniel 10, 12, 14. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Pero el Señor dice, primero, pero es que también tenemos que tener en cuenta, hubo una disposición de su corazón de Daniel para humillarse, o sea que la oración va juntamente ¿con qué? Con la humillación en la presencia de Dios. Por eso tenemos que identificar cómo tenemos que hacer las cosas, porque a veces hacemos, pero a la mitad, no completamente, y por eso Dios no nos contesta. Un corazón, ¿verdad? Atender y humillarse en la presencia de Dios. Si ya hicimos eso, seguimos adelante. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. La oración de Daniel fue oída desde el primer día. ¿Tu oración crees que fue oída desde el primer día? Y a veces no es de que Dios no ha escuchado tu oración, es que a veces hay oposición allá arriba en los cielos. Hay huestes espirituales de maldad que se oponen, y eso nos lo muestra la Biblia, ¿verdad? Y entonces en su tiempo va a llegar la contestación, va a llegar tu milagro. Ahora también a veces tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque Dios también tiene su tiempo para todo. Tal vez no es el tiempo, pero de que Dios escucha tu oración, la escucha. Amén. Pero tenemos que entender que también, hermanos, hay un mundo espiritual. Yo no sé cuántos de aquí en algún momento el Señor les ha abierto los ojos espirituales y han visto que de verdad hay demonios, que de verdad hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que se mueve contra las cosas de Dios, que quiere oponerse contra la palabra de Dios, contra los hijos de Dios. Amén. En los cielos, hermanos, hay una guerra espiritual constante. Amén. Hermanos, sigamos adelante. Desechemos todo orgullo, toda fortaleza que se levanta en nuestra vida que no nos permite avanzar. Mira, hermanos, a veces Dios nos manda a hacer cosas tan sencillas, pero no queremos hacerlas. Amén. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero no queremos hacerlas. Naamán, Dios quería sanarlo, pero su orgullo no le permitía obedecer. ¿Qué Dios te mandó a hacer que no quieres? Que tu orgullo no te permite. Le dices a Dios, yo no quiero hacer eso, pero Dios te dice, lo tienes que hacer. Amén. Saulo no pudo derribar muchas fortalezas en su vida. ¿Y cómo terminó? Mal. Terminó mal. Judas no pudo derribar su avaricia. El discípulo de Jesús no pudo derribar esa avaricia, esa fortaleza. ¿Y cómo terminó? Suicidándose, entregando al maestro. ¿Se da cuenta por qué tenemos que derribar todas esas fortalezas? Jesse, el discípulo de Eliseo, no pudo derribar su codicia, su avaricia. ¿Y cómo terminó? Leproso. La lepra de Naamán se le pasó a él. Hermanos, sigamos adelante, pero tenemos que reconocer, seamos sinceros, hermanos. Yo ya termino, ya les prometo que ya termino. 1 y 2 versículos y termino. Seamos sinceros con Dios. Mira, hermanos, usted y yo podemos venir con el pastor y podemos decirle que todo está bien, o podemos a lo mejor mentir. Pero Dios conoce realmente lo que estamos viviendo y lo que hay dentro de nosotros. Y mientras no seamos sinceros con Dios, hermanos, vamos a seguir en una situación con fortalezas espirituales del enemigo que están allí, que nos impiden seguir adelante. Miren, hermanos, ¿cómo me doy cuenta que una persona tiene fortalezas espirituales de Satanás? Porque mire, llega así. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no llega a la iglesia. No estamos hablando de las enfermedades del cuerpo, hermanitas, sino de las cosas espirituales. Amén. Un día sí y un día no. Entonces, no hay el enemigo lo tiene así, mire. Él o ella quiere avanzar, pero el enemigo le pone una fortaleza y no le permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Agarrar las armas y destruirlas. Nunca piense que usted no puede. Dios le dio autoridad, Dios le dio la fortaleza, le dio las armas. Usted puede en el nombre de Cristo Jesús destruir esas fortalezas. Nunca se acobarde, nunca diga yo no voy a poder. Sí se puede. Si eso de no voy a poder es una fortaleza del enemigo. Segunda de Corintios 10, 4, 5.
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Salmo 18:2. Salmo 18:2. Termino con esto. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Él es la fortaleza que va a derribar todas las fortalezas que el enemigo levanta. Pero creámosle al Señor, hermanos. Hermanos, póngase de pie. Yo sé que a lo mejor se puso un poco serio, pero la palabra se tiene que decir tal y como se la da el Señor. Porque si no, ¿qué cree que va a pasar? ¿A quién se lo van a cobrar? A uno, ¿verdad? Por no darla conforme Dios nos la dio. Amén. Y yo sé que si Dios dio esta palabra, hermanos, es porque alguien está batallando con una fortaleza espiritual de estas. Estoy segura. Alguien está batallando con una fortaleza de las que yo mencioné, ¿verdad? Porque Dios conoce lo que le hace falta a su pueblo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y yo quiero que incline su cabeza.